Y vamos a seguir con la siguiente ponencia, diseñando hábitos saludables para cuidar, que viene de la mano de Manuel Armayones. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Antonio, Sol, está por aquí también como organizadores. Yo la verdad es que no soy genetista, no soy médico, no voy a hablaros de temas tan de calado, pero espero que os sirva. Os voy a explicar un poquito quién soy, qué hago. Yo en estos momentos soy profesor de psicología en la Universitat Oberta de Cataluña. Es una facultad de psicología bastante grande. Nuestra decana es gallega, por cierto. Y trabajamos en un ámbito algo fácil de explicar, y que yo intentaré que consideréis útil lo que yo puedo aportar a un tema como la fibrosis quística. Soy en estos momentos el responsable del laboratorio de diseño del comportamiento. Esto suena así un poco raro. Diseño del comportamiento, hackeo de mentes, suena así todo un poco como wow. Pero lo hacemos para el bien, lo hacemos para el bien. Básicamente, mi vinculación con fibrosis quística y en general con las enfermedades raras es que yo en su momento fui el presidente de la Asociación Española de Síndrome de Lowe. Es una asociación de una enfermedad ultra rara, 2 casos cada millón, y fui a su vez tuve el honor de ser durante 4 años el vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, con lo cual estuve muy en contacto con los amigos de fibrosis. Y bueno, vamos a intentar pensar un poquito en qué pasa cuando no tenemos... ¿Qué pasa cuando hay... Todavía en algunas enfermedades no hay una terapia genética clara? Pues bueno, pues que la gente toman medicamentos, tienen que hacer ejercicios, en este caso de respiración, tienen que hacer cosas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que ese hacer cosas, ese mantener una buena higiene, no conducir a velocidad excesiva, en el ámbito de la salud en general, someterse a revisiones médicas periódicas, es decir, hay 12 cosas, si las veis aquí, 12 consejos para gozar de buena salud, que dice la Organización Mundial de la Salud que son importantísimos que todos llevemos a cabo, y son comportamientos, es hacer cosa. Ya puede ser el medicamento el mejor del mundo, ya puede tener todos los estudios clínicos, ya puede ser una panacea para nosotros, que si no te lo tomas, malo. Hace poquito hemos tenido una reunión en un hospital muy grande de Barcelona con el servicio de oftalmología, que estaban súper preocupados porque son oftalmólogos, claro, y entonces están preocupados porque tienen muchos pacientes con padres con glaucoma y una base hereditaria del glaucoma, y bueno, pues están preocupadísimos porque no se ponen las gotas. Pese a saber que dentro de un tiempo pueden tener un problemón, quedarse ciegos, pese a eso, pese a que todos los indicadores genéticos y de todo tipo les dicen tienes que ponerte medicación, no se toman las gotas, no se ponen las gotas. ¿Por qué? Miles de razones. Unos porque se olvidan, los otros porque tenemos tendencia, como vamos a ver un poquito, a darle importancia a las cosas cuando las tenemos cerca. Vosotros sabéis que hay premios Nobel, y ahora lo vamos a ver, de economía. De hecho, hay un psicólogo, Kahneman, que ganó el premio Nobel de Economía, y junto con Thaler venían, que lo ganó después, el premio Nobel de Economía. Lo que venían a decir es que tenemos un problemón, pese a que la gente sabe que tiene que ahorrar para el futuro, porque el sistema de pensiones ya es complicado en todos los países y en este nuestro también, pero en otros es aún mucho más complicado, pues resulta que llegan a ese momento y entran en pobreza, porque no han ahorrado, porque eso que tenían que hacer en este momento, pues bueno, entre lo que debería hacer y lo que hago realmente hay una brecha. Pues eso lo vemos muchísimo en el tema de los hábitos. La OMS también nos dice que cosas como la actividad física en el siglo XXI están bajando muchísimo, ahí las nuevas tecnologías tienen muchísimo que decir con respecto a eso, que este ritmo de vida que llevamos absolutamente estresado, loco, del día a día, de no tener tiempo para pensar en nosotros, pues nos está volviendo un poquito majaretas a todos, perdona por una expresión tan técnica como majaretas, pero ya nos entendemos. Es muy difícil. La idea de mantener un estilo de vida saludable nos gusta a todos, pero a la hora de la verdad hay muchos condicionantes comerciales también ahí fuera
que hace que sea realmente muy difícil. Y que al final nos pasa que la idea de medicamentos y cirugías versus cambiar el estilo de vida, que a veces sería el mejor medicamento antes de tener que entrar en el sistema sanitario porque realmente tienes una patología. Yo siempre digo que el mejor sistema educativo es aquel que incluye a cuantas más personas mejor a lo largo de su vida. Y el mejor sistema sanitario para mí es el que mantiene a cuantas más personas mejor fuera del sistema. No porque no las atienda, eso no está bien, sino porque no lo necesiten, porque estén tan sanos que más allá de los controles de tal, pues esté hecho. Eso sería ideal. A nadie le gusta estar dentro del sistema sanitario como paciente. Si le gusta, que pida ahora a un psicólogo, porque no es nada agradable para los que hemos estado muchísimo en ese mundo. Medicamentos y cirugía, también hay que tomarse esos medicamentos, es un problemón. Y entonces, pues bueno, pues en mi ámbito, en el ámbito de la psicología, nuevas tecnologías, salud, pues aparecen las tecnologías y dice, pues ahora te hago una app y ya arreglado, todo arreglado, con la app y tal. No funciona tan bien lo de las apps. La inmensa mayoría no funcionan, no se utilizan. De hecho, que las tecnologías nos han cambiado la vida, no hace falta hacer ecuaciones estructurales. Yo simplemente con este pequeño gráfico, que quien más que menos conoce, pues eso, ¿no? 5 minutitos hace pre-internet y ahora ya, pues si tienes ahí abajo esa conexión wifi en casa y como tenemos ya casi todos y esa conexión para cargar el móvil, pues eso tiende a infinito. De hecho, a veces entrevistamos a familias y lo que hacen es que cortan el wifi a sus hijos para que salgan del lavabo. En esos adolescentes, bueno, ya está bien, ¿no? Estaba un momento, les cortan el wifi y salen, tardan en salir, vamos, nada. No funciona, mamá, tal, ¿no? Si no tienen datos, claro, si tienen datos es más complicado. Bien, pero tampoco nos encontramos en un mundo demasiado cómodo, hay mucha tensión, hay mucho tecnoestrés, hay mucha gente que dice, estoy cada vez pillado por las redes sociales. Eso alguna vez nos pasa, intentas diseñar con algún hospital, con algún centro de investigación, alguna aplicación móvil y a veces le tienes que decir, ¿tú estás seguro que quieres una aplicación móvil? Porque estamos cada vez más enganchados a las aplicaciones móviles. Es que pensad, cuando yo hablo de diseño de hábitos, me estoy refiriendo a eso, a diseñar hábitos. Entonces, un poco nuestra gran pregunta de investigación en el laboratorio es, vamos a ver, si aplicaciones como Facebook tienen 2.340 millones aproximadamente, YouTube 1.500 millones de personas, estamos hablando de millones de personas, 380 millones Twitter, 1.000 y pico millones también ya WhatsApp. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para generarnos esos hábitos? Pues con diseño del comportamiento. ¿Y quién lo hace? Pues gente como ellos. Gente como Justin Rosenstein, que no es que le hayamos puesto un like, es que él desarrolló el like. Él inventó esto. Esto es un arma de destrucción masiva. Esto destroza egos o no, o a lo mejor los sube mucho, pero eso estamos todos pendientes ahí. Estamos en un mundo en el que tú eres tanto como tus likes. Eso dicen algunos, todos decimos que no, pero quién más, quién menos, y es normal, es humano, no hay que sentirse mal. Jaron Lanier, otro de los monstruos, Tristan, es de Microsoft, Tristan Harris, él es uno de los desarrolladores que ha conseguido, uno de los expertos en diseño del comportamiento, que ha conseguido pues que Google esté en todas partes. ¿Os acordáis cuando Google era solo la barrita aquella, solo buscador? Ahora Google es todo, si te fijas está todo en Google y lo que no es suyo lo ha comprado. Con lo cual dices, wow, ¿no? Estamos todos dando vueltas en un círculo, con una serie de hábitos, una serie de rutinas. Pues esto es así de tonto, así de sencillo. Porque las personas, hombre, no voy a decir que somos ratitas, pero bueno, nos tratan a veces como tales. Pensad que un hábito no es más que una señal, emitimos una rutina, la señal, se abre la puertecita de una ratita que tiene hambre ahí en un estabulario, la ratita sale y encuentra el chocolate y ¡guau! Se siente bien esa ratita, se siente alimentada. Y ahí puede estar todo el tiempo que haga falta y decimos, bueno, pero eso son ratas, las personas no. Bueno, quien más que menos tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook. ¿Y qué hacemos? En cuanto hay una señal, ¡ping!, nos vibra, miramos y me han citado, me han retuiteado, han colgado mi foto, hablan de mí o me han contestado el mensaje de WhatsApp. Ves el uno ahí en rojo sobre verde y ¡guau! Esa sensación tan agradable. Bien, pues eso es diseño. Eso está absolutamente diseñado. Nuestra pregunta de investigación es, ¿y todo esto no podríamos intentar también incorporarlo al diseño de hábitos saludables?
ayudarnos a nosotros mismos a hackearnos, ya que estamos hackeados mentalmente, porque estamos hackeados mentalmente, no tengáis ni la más mínima duda. Nos gusta, le sacamos beneficio, nos va bien, nos genera emociones positivas, estar en red, estar en contacto con otros, estar en el mundo científico, citan nuestros artículos, ResearchGate, tal, todo esto está muy bien. Pero, ¿hasta qué punto más de uno nos está diciendo, vamos a hacer el pequeño experimento, no se lo diremos a nadie? ¿Cuántos de aquí han pensado que deberían controlar un poquito más su uso que hacen de las nuevas tecnologías? Bueno, ya vamos levantando manos, bien. ¿Y en sus hijos? En los pequeños ya más todavía, ¿verdad? Claro, y los hijos dirán, y en mis padres, que se lo controlen a mi padre primero. Ahí tenemos un juego de tensiones. Pero bien, vamos a avanzar un poquito más. Muy sencillo, también lo explico muy rápido. Sistema 1, sistema 2. ¿Cómo está diseñado esto? Vamos a hablar un poquito de cuáles son los secretos que utilizan para hackearnos, para que luego podamos pensar en cómo los vamos a utilizar para hackearnos a nosotros mismos, en el tema del desarrollo de hábitos saludables. 2 sistemas, Kahneman, Premio Nobel de Economía, psicólogo, Premio Nobel de Economía. Sistema 1, rápido, automático, ágil, no pienses demasiado. ¿Dónde vamos? Donde siempre. ¿Qué me tomo? Lo de siempre. WhatsApp lo tengo instalado, ¿para qué desinstalarlo? Ni me lo pienso, es automático, es todo automático. Este le veo la cara, este es bueno, este es malo. Hacemos, me cae bien, me cae mal. ¿Es guapo? Es buena gente. ¿Es feo? Es mala gente. Cuando muchas veces eso sabemos que no funciona así. Pero son sistemas heurísticos que tenemos para darnos respuestas. Por eso en los anuncios nos ponen señores y señoras guapos y guapísimas. No nos ponen tíos como yo, anunciando un Porsche, no. Ponen un George Clooney, un tipo de estos, porque hay un principio que se llama agradabilidad, que está muy bien estudiado en publicidad. Eso también nos interesa mucho. Cómo se lo hacen los publicistas para hackearnos continuamente. El sistema 2 es el lento, consciente, deductivo, razonamos, pensamos, pero acordaos de la primera transparencia, es que no tenemos tiempo de pensar, está todo hecho como para allá. Últimas habitaciones en el hotel, ahora o nunca, a este precio no lo vas a encontrar más. Principio de escasez, estás mirando en Alcaudete del Camino, sabe Dios si existe ese pueblo, en el 15 de febrero, que es un martes, que no hay nada, y miras allí y solo quedan 2 habitaciones en el hotel. Pero ¿cómo es posible que nadie quiera ir a Alcaudete del Camino un martes en medio, yo que sé, de Castilla, y con un frío tremendo? Principio de escasez. No pienses, no reflexiones, no utilices el sistema 2. Casi todo está pensado, el McDonald's, las empresas de comida rápida, para que vayamos a sistema 1. Sistema 1, rápido, no pienses. Twitter, no tienes que hacer nada. Si tú cada vez que tienes que entrar en Twitter tuvieras que poner usuario y contraseña, no entrarías. Simplemente no entrarías. Sería una carga cognitiva, como veremos luego. Sesgos cognitivos, pues son los que nos hacen vernos así cuando en realidad estamos de la otra manera. No todos, mejorando, aquí seguramente no hay nadie, pero la gente que está como este señor que se está mirando al espejo, pues a veces tiene tendencia a verse así, o lo peor, se ve muchísimo peor de lo que está. Pero nuestra percepción a veces falla. Vemos 2 botellas, son ejemplos muy fáciles. Barato 10 euros, caro 30 euros. Ahora, mete una de 50 euros y la de 30 ya te parece razonable. Así es como funciona, por ejemplo, cuando vais al Starbucks. 4 euros un café con leche, pero ¿estamos locos o qué? Pero ves que el otro más grande cuesta 6, el otro es el gancho, para que el de 4 te parezca bien. Son cosas que todos sabemos, pero que cuando vamos en modelo automático no nos damos cuenta. Bien, sigamos. El modelo automático, este pensamiento rápido, nos lleva a situaciones como esta, que hasta para ir al gimnasio, alma de cántaro, te vas a subir por las escaleras mecánicas. Pues esto pasa, son fotos reales, no son fotos inventadas. O este tipo de percepciones que también tenemos en nuestra vida respecto a esto y respecto a los riesgos. Dices, ¿cómo lo ve la mamá? Pues tan loco. ¿Cómo lo ve el niño? Soy Superman. ¿Y cómo lo ve el papá? No hay para tanto. Pues esto, tanto en positivo como en negativo, la percepción que tenemos de los riesgos. Son cosas que pasan y que se estudian bastante bien. Y aquí, pues estas explicaciones que nos damos a nosotros mismos, Julio Basulto, un famoso nutricionista, con muchísimos seguidores en Twitter, ¿por qué no pides ayuda para dejar de fumar? Porque de algo hay que morir. ¿Por qué no dejas de beber alcohol? Porque son 4 días. ¿Por qué no te tomas la medicación? Porque me molestan los ojos, nos decía la doctora, la oftalmóloga. Dicen que les molesta. Pues más te molestará luego no poder ver. Claro, no le puedo soltar eso en consulta porque no sería... Pero es que es así. Son esas cosas. ¿Por qué haces estos ejercicios de respiración cuando a lo mejor preferirías estar haciendo otra cosa? Tienes que pensar que es algo a largo plazo y cuesta muchísimo. Con lo cual, generar hábitos cuesta más de lo que parece, excepto
porque os voy a explicar algo que hemos estado haciendo. Mirad, y ahora no es que haya puesto aquí mi pantalla, se me haya colado mi pantalla de Netflix, no, es que he hecho una captura de pantalla para que pongamos un ejemplo que todos veamos muy rápido, incluso cuando pensemos en campañas, tengamos este tipo de cosas en cuenta. Netflix tiene también ya 150 millones, creo que están por ahí ya, de personas en el mundo que lo usan. ¿Cuántos de aquí tenéis Netflix? A ver, Netflix, ya somos unos cuantos. Y esto va subiendo muy rápido porque es muy fácil. Ahora veremos, estoy dando un poco la práctica y luego vamos a ver un poquito la teoría. Netflix, ¡guau! Arrancas. Ya salta el tráiler, ya, directamente. Y si no haces nada, salta la película o la serie. Y encima saben perfectamente lo que te gusta, lo que no te gusta y tal. Eso ya sabemos que lo sabéis. Eso es casi de aficionados ya. Porque al final lo importante no es que te pongan las que son similares a las que has visto, sino la gente como tú, las que son similares a la que tú has visto. Eso es como alguien que me decía, mira, puede ser que ahora cuando busco unas botas me aparecen botas en el Google, en el Amazon, tal. Eso es de aficionados. Se hace todavía. Eso se llama retargeting, pero se hace todavía. Lo chulo es que tú vayas, yo qué sé, aquí he venido con mi esposa, pero que vayas a un evento y resulte que siempre coincides en el evento con una misma persona que a su vez también está tal. Y al final no es que te recomiende un hotelito romántico te recomienda directamente a lo mejor a tu mujer un abogado matrimonialista. Eso es para mí lo que ya es darle un rizo, o sea, este tipo de cosas posibles. Más cosas que tenga Netflix a nivel de hackear nuestras mentes y de generarnos hábitos también. El hábito de seguir viendo, por ejemplo. Porque las tecnologías nunca han sido neutrales, pero es que ahora estas tecnologías, las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, tal, están absolutamente diseñadas para que nos mantengamos todo el tiempo posible allí mismo. Le llamamos la economía de la atención. Esa es el petróleo del siglo XXI, no solo los datos, sino la economía de la atención. Omitir introducción. ¿Quién ha usado el omitir introducción alguna vez? ¿Sabéis qué es? Bueno, seáis tímidos, que todos lo hemos usado alguna vez. Por ahí veo manos, vale. Omitir introducción. Se acaba el episodio. En ese episodio tiene un enganche para el episodio siguiente. Nos hackea. En ese momento, cuando ya está a punto de acabar, además tienes una barra que puedes ver lo que falta, eso tampoco es casualidad, se abre la puerta y aparece el que llevaba 10 capítulos muerto. Y no estaba muerto, es que llevaba un chaleco antibalas y resulta que lo escondieron para no sé qué, y aparece ahí, ¡fum!, y se acaba. Entonces, te pasan unos pocos segundos y si no haces nada se arranca el otro. Eso se llama by default, por omisión. Por omisión. Eso significa que si no haces nada, se arranca. Si no haces nada en Movistar y no sé qué, pues seguirás pagando la tarifa no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor en la asociación se envías la carta y si no haces nada, sigues como socio unos años más. Este tipo de cosas se utiliza muchísimo, ya desde la época de las enciclopedias. Cuando te vendían enciclopedias en casa, si no dices nada, la suscripción seguirá. Entonces, el omitir introducción. ¿Y eso qué es? Sistema 1, no pensar. Significa que cuando tú acabas de ver una serie, arranca la siguiente, arranca automáticamente, pero no solo eso, sino que además, si son las 11 de la noche y en ese momento tu pareja o tú mismo te dices a ti mismo, guau, es que mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, yo debería ya irme a dormir y tal, no quiero que pienses, omitir introducción. Y entonces aparece por qué, el muerto aquel que había aparecido ya explica un poco por qué ha aparecido, ¿no? Claro, es muy difícil escapar de ese hackeo. Bien, todo esto, nada de esto es casualidad. Y no estoy aquí echando las culpas a mis amigos del laboratorio de persuasión tecnológica de la Universidad de Stanford, donde hemos estado con una compañera, hemos estado con, esta es la decana de psicología, fijaos, esta es Modesta Pousada, y este es BJ Fogg, uno de los padres de lo que os voy a explicar ahora, de los tiny habits, de los pequeños hábitos. Lo curioso de esta foto, no es que os quisiera mostrar las fotos de mis vacaciones, que no eran vacaciones, de hecho era un curso muy intenso, es que de todos los que estamos aquí, solo 3, el profesor BJ Fogg, profesor de psicología en la Universidad de Stanford y director de su laboratorio de Behavior Design, de diseño del comportamiento, y mi compañera Modesta, que está aquí en medio, y yo mismo, que estoy en la esquinita, somos los 3 únicos académicos. Bueno, de hecho, está el amigo Keivan, que este hombre es un médico muy famoso en el Reino Unido, es como
una especie del doctor Beltrán aquí, con el que estuve el otro día, pues él tiene un programa en televisión tipo lo de la nani, aquellos de la nani o del hermano mayor, pero versión médico. Va a casa y entonces revisa un poco temas de higiene, temas de hábitos, temas de cómo está la nevera. Es un programa que allí tiene muchísimo éxito, con varios libros publicados. Excepto él y nosotros tres, el resto son todos personas de grandes multinacionales, de importantes empresas americanas, del grupo Sinclair, que está la Fox, HBO, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, pues esto es algo que ya os digo que, bueno, se usa, todo esto que os voy a decir se usa y funciona. Y como funciona, en lugar de mirar libros de psicología, que siempre andamos con 80 modelos teóricos del cambio de comportamiento, teoría de la acción razonada, acción planificada, un modelo de cambios de comportamiento, pero que luego a la hora de la verdad son de muy difícil operacionalización en el diseño de las campañas. Entonces, por eso nos hemos metido en este lío. Y os voy a explicar uno de los secretos mejor guardados. Bueno, ahora está en todas partes ya en YouTube, en Internet en general. Así es como funciona el comportamiento. El comportamiento humano, que se dé un comportamiento, behavior, es igual, aquí se me han colado 2 puntos en lugar de, es igual a motivation, ability y prompt. La motivación, la capacidad de hacerlo y un prompt, una señal para que lo haga. Fijaos, la motivación se dibuja a través de 2 ejes, va de baja motivación a alta motivación, algo que es muy fácil de hacer y algo que es muy difícil de hacer. Y aquí hay una línea de acción por encima de la cual, si tú envías una señal, funciona, se da el comportamiento, y si envías una señal en este momento, cuando digo una señal me refiero, por ejemplo, un ejemplo claro, a que te llegue un tweet o un WhatsApp que te diga dona ahora, pues sí. Vamos a poner el ejemplo con este de las donaciones, que me gusta mucho. Imaginaos vosotros ahora que queremos hacer una donación a fibrosis quística, ¿no? A la Asociación Gallega de Fibrosis Quística. Y tenemos aquí que, bueno, pues hay personas que tienen una motivación media, porque a lo mejor no conocen demasiado de qué va, pero hacemos una buena campaña, pero para ellas es algo que puede ser, pues a lo mejor, imaginemos, la motivación es baja, es algo que no es ni fácil ni difícil de hacer. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, imaginaos, que no es así, que hubiera algún tipo de problema de, yo qué sé, de la asociación de fibrosis, que sabe que están peleados y tal, pues entonces la motivación de la gente que lo sabe, pues a lo mejor baja y se hace difícil que la gente pueda dar. Estaría por aquí, tú le envías un mensaje y dicen, no dono. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, lo subes aquí, ¿por qué? Porque aumenta la motivación. ¿Cómo? Diciendo, la Asociación Española tal, con la Federación, con la Asociación Gallega, patrocinan dan tratamiento a no sé cuántos niños, tal, y hay personas que su motivación aumenta, pasa aquí y aquí le llega la señal, le llega el WhatsApp, le llega la indicación, le llega la campaña y entonces aquí sí que donan. Esto está absolutamente demostrado, esto es un tema de economía, son cosas que dices, no puede ser tan fácil. Para mí uno de los grandes méritos que tiene el profesor Villay-Foc es que ha sido capaz de meter en muy poco, en algo muy aparentemente, en un modelo muy fácil aparentemente, algo que es tremendamente complejo como es el comportamiento humano. Ahí sí que no hay terapia genética que valga. Eso es complejo, la mente humana, nuestras motivaciones son muy difíciles de manejar. Tampoco necesitamos tecnología para este tipo de cosas. Si tenemos la motivación, porque tenemos una motivación de hacer pipí, porque tenemos la vejiga llena, tenemos la habilidad de hacerlo, esto es un disparador. Esto modifica nuestro comportamiento. ¿Sabéis lo que es? No hace falta que lo explique. Es un urinario en el cual alguien ha puesto una portería. ¿Sabéis para qué se utiliza esto en muchos sitios? Igual que la mosca del aeropuerto de Schiphol. Si vais al aeropuerto de Schiphol, y ahora ya lo hay en muchos sitios por aquí, dibujan una mosca en el urinario de los señores, que somos un poquito... ¿Una mosca para qué? Para que esa motivación nuestra de sentirnos bien y tal, apuntemos a la mosca. Apuntemos a la mosca y no apuntemos fuera. Perdón por la escabrosidad, pero es que es así. Bueno, pues eso está demostrado con controllers que se dedican, señoras y señores, que se dedican a ver, se dedicaron en aquel momento en un experimento en el aeropuerto de Schiphol a ver cuántas veces había que limpiar después de colocar esto y bajaba, porque los tíos apuntamos ahí, a meter gol, porque hasta en eso somos tontamente competitivos, así nos va. Este tipo de cosas modifican el comportamiento. ¿Queréis una que también puede contribuir a mejorar matrimonios? Esta, put me down, bájame, baja la tapa. Este tipo de señales, esto es modificación del comportamiento. Parece tonto, ¿verdad? Pero si vais aquí al lavabo veréis que hay una rayita
Eso es un prompt. Veréis que hay un botoncito con 2 rayitas, una rayita y 2 rayitas. Ahora cuando vayáis al lavabo todo miraréis y tal. Eso es una señal para que marquemos, cuando hacemos pipí, marquemos una y cuando hacemos otras cosas marquemos el 2. Además en un lenguaje internacional. Esos son pequeños prompts. De hecho he hecho una foto porque luego me gusta subirlas a Instagram e ir compartiéndolas. Hay un grupo de frikis que vamos buscando señales de estas. Porque lo más importante es que para modificar el comportamiento, y aquí entramos un poquito en materia, para modificar el comportamiento tenemos que pensar que nuestro comportamiento, por ejemplo, tomarnos la medicación, por ejemplo, hacer el ejercicio de fisio, por ejemplo, lo que sea, es una persona, somos una persona haciendo algo en un contexto determinado. Cambia la persona, cambia la acción y cambia el contexto y cambia ese comportamiento que queremos estudiar. Bien, no voy a entrar mucho en esta, pero básicamente os quería decir que ability, la capacidad de hacerlo y la motivación se basan en cosas tan sencillas como esta. También tiene muchísimo mérito haber conseguido decir, ¿queréis que algo sea más, se haga con más probabilidad? No trabajéis demasiado la motivación. Trabajadla, sí, porque hay que mantener un nivel, hay que explicar a la gente lo que se hace, la asociación, lo importante que es tomar la medicación. Ahí los médicos y las doctoras y los doctores hacen un gran trabajo con enfermería, de explicar, pero esa motivación a veces nos dura lo que nos dura la visita, porque luego llegamos a casa y el día a día se nos come a todos. Por tanto, hagámoslo muy fácil de hacer. Lo que os decía, Twitter, Instagram, Facebook, tal, ¿qué tienen en común? Son fáciles. No implican apenas tiempo. Tú te lo descargas y empiezas. ¿Cuánto tiempo nos cuesta un tweet? Nada, prácticamente. Escribe nada, simplemente retuitea, le da el like de los demás en el Instagram, en el Facebook. No implica dinero, money, porque es gratis. Hubo en su momento el gran escándalo que si Facebook se va a pagar, lo retiraron, se daban cuenta que eso no era el negocio, que no les salía a cuenta eso, porque mucha gente, la palabra gratis es mágica. Se ha hecho experimentos, Amazon ha hecho experimentos con esto. Tú cobras 0,5, 1 euro por los gastos de envío y la mitad de la gente no pedía las cosas por no pagar ese gasto de envío o esa pequeña comisión, me refiero a la comisión bancaria. Sabéis que hay personas que se han hecho también estudios que para quitarse 2 euros de comisión se gastan 6 euros entre el taxi, el coche, no sé qué, el parking y tal, para ir al banco a reclamar. Somos así las personas, somos bastante menos racionales de lo que pensamos todos. Sigamos muy rápido, que no quiero que se me acabe mucho el tiempo. Esfuerzo mental, hazlo fácil, cualquier campaña, cualquier propuesta, cualquier díptico que se haga, cualquier información, fácil. Sé que a veces cuando se hacen las cosas muy fáciles no parecen demasiado tan inteligentes o tan elaboradas, pero tenemos que conseguir que procuremos pequeños cambios aparentemente irrelevantes. Hagámoslo muy fácil. Recordad, ese es el secreto de por qué YouTube tiene 1.500 millones de personas, bla, bla, bla. Recordarlo. Aquí cuando hay modelo de negocio detrás, todo esto, este profesor lo desarrolló también porque él trabaja para todas estas grandes multinacionales, asesorando en todo esto. Y ahora precisamente está trabajando en algo muy bonito que es cómo humanizar un poco nuestro uso de la tecnología. Yo creo que hasta ellos mismos, allá en Silicon Valley, no él, porque él no tiene relación con el tema del enganche, por un tema ético también, pero sí que está muy preocupado con esto. Y entonces tiene si tenéis curiosidad y a alguien le gustan estos temas, pues buscad Screen Time, tiempo de pantalla, Screen Time, Stanford. Y os encontraréis un robotito, un bot, en el que le podéis ir diciendo qué querríais dejar de utilizar, qué nos gusta tal, qué os está ocupando demasiado tiempo y qué querríais aumentar, y os dará una receta personalizada, basada absolutamente en este modelo. Voy a ir muy rápido. Básicamente el tema de las campañas también. ¿Qué es lo que funciona mejor? Pues apelar a las emociones básicas si tienes que apelar a alguna. Tienes que generar el tema, sobre todo el tema que solo veréis. ¿Por qué funcionan Twitter, Facebook y tal? Nos hacen sentir bien, nos hacen sentir integrados. Hace sentir que nuestro ego esté bien porque formas parte de una comunidad, te citan los tuyos, les gusta lo que has dicho o te critican de una manera constructiva, siempre en positivo. Cuando es en negativo, ¿qué hace la mayoría de la gente? Como muchos famosos están haciendo, se van cuando se les da mucha caña. Por tanto, campañas en positivo, ideas en positiva siempre por encima, generar
Esperanza siempre por encima de generar miedo. El miedo no funciona, el miedo a veces, en algunos casos puede pasar, pero muchas veces nos coarta. Hablemos más de los efectos positivos de hacer algo, de la adhesión a adherencia, que no intentar meter miedo en lo negativo, porque mucha gente llega a lo que se llama la indefensión aprendida. La indefensión aprendida está muy bien estudiada, lo estudió de hecho un compañero de BJ Fogg. Es básicamente, Bandura, sí. Básicamente es que a las ratitas se les daba una serie de corrientes eléctricas. Al principio daban vueltas intentando ir en la jaula. O sea, estaba la jaula, debajo tenía un alambre y estaba toda la jaula electrificada. Y se les soltaban pequeñas descargas, no mataban, pero molestaban. Entonces, al principio la rata se volvía loca intentando escapar y llega un momento que aparece la indefensión aprendida, que eso pasa también en algunos pacientes crónicos, que es decir, ya no hago nada. Me aparto, las ratitas se van a un rincón y es igual que le den la corriente, ya no se mueven. Pues tenemos que llegar, tú genera la posibilidad de que la rata pueda hacer algo para escapar y esa rata no se irá al rincón. Eso en animales. En personas, obviamente somos personas, no somos ratas, pero también algunos de los mismos principios funcionan. Vamos muy rápido. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Básicamente un hábito, según la teoría de BJ Fogg, y es que es así, en lo que hemos dicho de la señal, pues fijaos, un hábito es algo que es muy fácil de hacer y que requiere muy poquita motivación. Un hábito es lo que hacemos cuando llegamos a casa, encendemos la luz, dejamos las llaves, vamos a la habitación, nos ponemos las zapatillas, no pensamos nada, lo hacemos fácil. ¿Tú quieres complicarlo? Esconde las zapatillas a alguien. O cámbiale las llaves de sitio. Eso, a que entramos un poquito. Un hábito es lo que hacemos cuando entramos en el coche, toda una serie de comportamientos que no pensamos. De hecho, sí que están pensados para que los hagas. Si no te pones el cinturón de seguridad, hay un principio en aprendizaje humano que se llama refuerzo negativo. Básicamente es que si no te pones el cinturón de seguridad, hasta que no emites ese comportamiento, hay una señal que empieza pip, 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 y al final puede ser muy molesto en los coches modernos. Está pensado para que emitas ese comportamiento. Fijaos hasta qué punto, y en los aeropuertos, en cualquier otro sitio, nos van llevando. Hábito, algo que se hace muy fácil, casi sin pensar. ¿Qué es lo ideal? Conseguir hacer que las cosas sean tan fáciles, que tomarse la medicación sea tan fácil que se convierta en un hábito. ¿Cómo? Incidiendo sobre todo en varias cosas. Puedes incidir en la ability, puedes hacerlo fácil. ¿Cómo haces fácil el tema de la medicación, por ejemplo? Pues explicándolo muy bien, con palabras que se entiendan, sin neologismos, muy sencillo, y capacitando a la persona, como hacéis en la escuela de pacientes, en la escuela de salud. Capacitas a las personas y disminuyes la dificultad de la información. ¿Cómo puedes aumentar la motivación? Pues exactamente trabajando los aspectos más emocionales también. ¿Y cómo puedes trabajar el tema de las señales? Aquí es lo más importante. Si tú quieres que pase algo, tienes que cambiar el contexto. Por ejemplo, muchas personas lo que hacen es colocarse las medicaciones, eso es lo que hacíamos con nuestro hijo, colocarse las medicaciones de una manera determinada para tener esa señal del contexto que haga que no se te olvide nada, porque no estamos hablando de tomarse, como bien sabéis, una pastilla solo, que a veces son tratamientos bastante complejos y bastante difíciles de seguir. Pues esto es lo que hace WhatsApp. Absolutamente, fijaos que es muy fácil de hacer y cada vez tienes más motivación. El primero lo pones porque es muy fácil, es tan fácil que casi que lo hago. Pones un mensaje a alguien, te contestan y a partir de ahí pues vamos generando el hábito. Tanto es así que ahora te sientas en el autobús y tienes ese hábito de cuando me siento en el autobús saco el móvil. ¿Por qué? Eso es algo que es bastante reciente ahora. Yo tengo algunas fotos de gente que está todo medio vagón, todo el vagón mirando, y hay algún provocador que va con un libro. Que dices, ya te vale, te vale. Aquí todos enganchados y tú aquí con el libro. Pues esto pasa. Bien, más cosas. Muy rápido, sí, muy rápido para ir acabando también. En este libro de los Tiny Habits, que está a punto de salir publicado por parte del profesor Fogg, él nos dice que hay 3 maneras de cambiar un hábito. Ya hemos ido hablando un poquito de ellos. Una, tener una epifanía. Este año sí que a partir del 1 de enero me apunto al gimnasio. Este año sí que dejo de comer tanto azúcar. Este año sí, que además suelen ser cosas como muy abstractas, pero este año sí, ¿no? En el fútbol, en el Barça se decía, ¿a qué time sí? Cuando no se ganaban las ligas y tal, pero ¿a qué time sí? Bueno, pues este año sí, dejo de fumar, aprendo inglés, por fin, ya de una vez. Bueno,
Eso está bien y hay gente que le funciona y, oye, cuando le funciona a alguien a ese nivel, voy a correr una maratón, pero si pesas 120 kilos, eso igual, voy a correr una maratón. Bueno, si la corres sale en los periódicos o porque se ha quedado en el camino corriéndola o porque ha triunfado, pero es como algo, ¡guau!, una epifanía. Otra cosa es, cambia el contexto, eso sí que funciona, cambiar el contexto. Yo tengo una tabla de ejercicios que me hago a mí mismo y cuando estoy de hoteles y viajo muchísimo y tal, pues la verdad es que me cuesta más seguirla porque cambia mi contexto, cambia las señales que están a mi alrededor. Seamos muy precisos con ellos. O lo que mejor funciona, pequeños hábitos, pequeños pasitos, hagámoslo muy poco a poco, concretemos muy bien qué queremos hacer y hagámoslo muy poquito a poco. 3 pasos para crear hábitos. No llevo comisión del libro, lo que pasa es que yo tengo un ejemplar preedición y me ha encantado, por eso lo recomiendo. Pero 3 pasos para crear hábitos. Hazlos pequeños, asócialos a algo que hagas habitualmente. Por ejemplo, un medicamento. Por ejemplo, pues si yo por la mañana me levanto, tengo que pensar un poquito, hago mi rutina del café con leche, la tostada y, bueno, pues café con leche, tostada y deja al lado de la tostada el bote de medicamentos. Yo sé que esto, en el ámbito de algunas enfermedades como fibrosis, donde es muy importante la adherencia, la motivación es muy alta y a veces pasa como con otro tipo de enfermedades, como las gotas que os decía el otro día, ahora mismo hace un ratito. Es que de esto doy clases de máster y a veces unas cosas las voy dando. Pues el tema de las gotas, pues lo mismo, es deja las gotas cerca de tal, cambia el contexto. Aquello que nos decían las abuelas de cambiar el anillo de mano, eso funciona. Ese tipo de cosas funciona. Lo que muchos de vosotros hacéis y nosotros hacíamos también, el calendario en la nevera, con todo marcadito ahí, eso funciona. Seguid haciéndolo, enseñarlo a la gente. Es más, invitaría a la gente que tenga buena adherencia, sentarte con ellos y hacer entrevistas en profundidad para ver cuáles son sus buenas prácticas, esas que no se hablan en un hospital porque estás tú en tu casa contigo mismo y con tu hijo, con tu hija o contigo, y ver cómo podemos enseñárselas a los que están llegando nuevos a la enfermedad. Importante. Cambiar el contexto, y esto ya para ir acabando, cambiar el contexto, fijaos que cambio de contexto. Esto está demostradísimo que si haces cosas como esta o cosas como esta, cambia muchísimo el número de personas que suben por la escalera. Con un contador, esto no es una opinión, esto simplemente es que tú no lo tienes, cuentas el número de personas que eligen entre el ascensor y la escalera, pones esto que son las calorías, lo puedes explicar si quieres en un cartel a la entrada, las calorías que los fisiólogos han analizado que más o menos se pueden quemar en una persona media y tiene un efecto. Pero no tiene un efecto que te den una tarjetita que te ponga al 10º café es gratis y la gente va pendiente, o todas las tarjetas de fidelización que llevamos de todos los comercios y las llevamos ahí, y si no las llevamos parece que no compramos porque, y al final cuando analizas dices, pero Dios mío, que para 2 euros estaba aquí haciendo... Bueno, pues un principio muy sencillo, las tarjetitas esas de los 10 cafés, por si se hacía alguna promoción en la asociación, si tú solo marcas el primero, se tarda 20 días más o menos, diario y tal, si la gente se llama en que te la traigan rellena para que les des el 10º café gratis. Si tú le das premarcados los 2 primeros, y son 10, los 2 primeros, o incluso se ha hecho con los 2 primeros y que sean 12 lo que necesitas para un café gratis, el tiempo disminuye. Cuando tú empiezas un álbum, ¿acordáis de los álbumes de cromos que utilizábamos los que fuimos niños hace ya unas cuantas décadas? Bueno, pues, ¿qué pasaba? ¿Cuándo te entraba la angustia? Pasando de la mitad para adelante. Barcelona hay un mercado que la gente se reúne allí que tú dices, están vendiendo droga. No, están con los cromos, padres e hijos allí con unas listas interminables y tal, y es una cosa como súper agobiante. ¿Queréis cambiar el comportamiento cambiando el contexto? Fijaos, ¿queréis que vuestro hijo coma más, hija coma más? Plato más grande. ¿Que coma menos? Plato más pequeño. Tiene un efecto que los restaurantes conocen absolutamente bien. La misma cantidad de comida, pichín pichán, si cambias el tamaño del plato, lo tienes clarísimo. Madrid, ¿os acordáis de lo de la señal? Una señal, el comportamiento y la recompensa. Pues en Madrid, que son muy cachondos, han puesto, si necesitas una señal para usar la papelera, es esta. Y debajo está la papelera, claro, como diciendo, aquí. Pues esto, cuando se va midiendo el número de gente que la utiliza, aumenta muchísimo. Más cosas, tipo de recogida de tapones, ella es mi esposa que está ahí detrás, pues tú colocas este tipo de cosas, emoción positiva, tú vas viendo que lo que han hecho los otros aumenta el número de gente que lo hace. Señales para que la gente vaya a la papelera. ¿Qué hago? Ves una señal y la sigues. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras, cuando pasa por delante de algún comercio,
se abre la puerta y no va con prisa o va a algo, se abre la puerta y a veces entras. Con que entre un 10% de todos los que pasan por allí, sí, algunos están riendo y dicen, a mí me ha pasado, pues es que está pensado para eso es un prom. Tú tienes a lo mejor una motivación porque vas dando un paseo, si vas a recoger al niño al cole, no, y si no, ya te llamarán del cole, pero si vas paseando, tienes la habilidad porque estamos en fiestas, estás motivadite, se abre la puerta y dices, ay, pues para adentro. Está pensado para que sea así, está diseñado para que sea así. ¿Por qué eso no se puede hacer también, por ejemplo, el by default en los gimnasios? Que digan, oye, pues, te diga el doctor, mira, Manuel, tienes que perder unos kilos, que sepas que ya estás apuntado al gimnasio. Tenemos un convenio con la Diputación y tal, y ya estás apuntado al gimnasio. Pues hay gente que va por estar apuntado al gimnasio, por no perderlo. Coste hundido se llama eso, lo saben bien los economistas. Es aquello de que estás viendo una película que es un tostón, que dices, Dios, me he gastado 5 euros o 6 o lo que cueste en entrar al cine a ver esta película, pero lo he pagado, aguanto. Eso es coste hundido, absolutamente estudiado. Esto se está haciendo en Valencia, precioso también, es muy fácil en las ciudades incorporar esto para que la gente haga más ejercicio. Te dice el número de ciclistas que pasan al año, si además creas una competición entre ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, la que sea, pues esto está muy bien porque además te puedes poner las emisiones que se han ahorrado, todo este tipo de información se envía a la gente. De hecho, se han hecho experimentos también con médicos, indicándoles a médicos en el Reino Unido que prescribían, según las autoridades sanitarias, demasiado antibiótico, pues se les da la información de los... No se les dice, oye, tú estás prescribiendo tal, porque la reacción es, bueno, yo sabré lo que tengo que prescribir, sino les dan la información de la prescripción que están haciendo sus colegas, los mismos, sus colegas de la misma zona y tal. Claro, y eso tiene un efecto, ¿no? Es decir, claro, que me lo diga este, que es un gerente, pero hombre, estoy viendo que el doctor tal, yo lo tengo... Igual sí que es verdad que... Entonces, este tipo de cosas. Se puede hacer también con el tema de la luz. Cuando te dicen la electricidad que tú estás gastando en tu casa y te la comparan con los demás, si estás por encima, bajas. Si estás por debajo, subes. Es absolutamente así. Vamos muy rápido, que ya me quedan 2. Y os dejo que nos vayamos a tomar el café y ahora no quiere pasar esto. Ley de Murphy. Ya me habéis cortado el... Vale, no pasa, era también... Pues no quiere pasar. A lo mejor aquí si lo doy directamente, ¿pasa? No. Esto es una señal, más en prom de, ves cortando, Manolo, que hemos acabado. Ahora, esta, mira, además esta era, la paso, y esta ya, las 2 últimas. Esto ya para que nos vayamos a tomar el café. Fijaos qué campaña de comunicación más interesante utilizando redes sociales. Vigila que te estamos grabando y que si hace pipí fuera de donde toca, te vas a YouTube. Esto funciona. Y esta ya, que me encanta... Con esta acabo. Esto hace que, aunque sea por el efecto, por el humor, por lo que sea, ya no hagas pipí allá. Bien, pues diseñar el comportamiento es posible y encantados de colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Manuel, siéntate. Os pido también al resto de ponentes que subáis. Y bueno, vamos a hacer una breve ronda de preguntas. Si queda alguna en el tintero, pues ahora aprovechamos en el café y se las podréis hacer. No, perdón. Ya me voy yo, me siento yo. Como maestro de ceremonia. Exactamente. Aprovechar ahora y si no en el café, ¿vale? Venga, gracias. ¿Me preguntas? Parece que... Gracias. Estaba pactado. Hola. Yo tenía una pregunta para ti, Cristina, y es que antes comentaste con el tema del CFTR algo relacionado con el páncreas. ¿Qué relación tiene la mutación de la fibrosis quística con las pancreatitis o similar? Claro,
Se me escucha, pero no funciona. Sí, es que le doy. No. Pues, mira, la fibrosis quística empezó siendo la fibrosis quística del páncreas. De hecho, la primera vez que se descubrió la fibrosis quística, se vio que esos niños embrujados, cuando se empezaron a hacer las autopsias, lo que tenían son los conductos pancreáticos completamente obstruidos por el moco. El sistema por el cual se producen las pancreatitis es un poco por lo mismo, ¿no? Cuando se quedan esas secreciones espesas acumuladas, acaban obstruyendo los conductos. Una de las cosas que hacen estos fármacos es mejorar la elastasa fecal. Y una cosa que no recalqué y sí que me gustaría decir es que mucha gente piensa que esto implica una corrección completa de la función pancreática. No es exactamente así. Cuando se produce la afectación pancreática, generalmente es una afectación que es irreversible. El problema es que este canal CFTR, que siempre decimos que es un canal de cloro, es un canal de cloro y bicarbonato. De manera que cuando mejoramos el bicarbonato a nivel intestinal, mejoramos también el pH y mejoramos la absorción de alimentos. Es por esto por lo que se consigue una mejora de la elastasa fecal, pese a que la alteración del CFTR o la afectación pancreática siga ahí. Pero no tiene relación directa a ver, yo tengo una mutación genética que me afecta al páncreas. Me afectaba, porque ahora ya no tengo páncreas directamente. Y por eso decía si esa mutación es la misma. A mí me hicieron un estudio genético y resulta que yo heredé esa mutación de mi madre. Mi madre nunca la desarrolló. Mi hermana también la tiene. Mis hijos no las tienen. Y ninguno de ellos la desarrollaron exceptuando yo. Supongo que ellos son portadores, ¿no? Ellos son portadores de la enfermedad. Son portadores. Es decir, que solo tienen un alelo mutado. Entiendo que tú eres enfermo porque tienes los dos alelos mutados. Cuando comentábamos lo de la importancia de la cantidad de CFTR, esto es porque para que se afecte la función pancreática, los niveles de CFTR tienen que bajar por debajo del 1%. Entonces, si ellos solo son portadores de un alelo, les funciona al 50% de la proteína, entonces ellos no van a tener ningún tipo de alteración pancreática. Existe también otra relación. Vamos a ver lo que acaba de comentar Cristina. Un heterocigoto, o sea, una persona que tiene solo una mutación y no la otra en CFTR, tiene disminuidos los niveles de síntesis de CFTR, de proteína, y tiene disminuidos los niveles de funcionamiento. Entonces, lo que comentaba de las diferencias entre individuos, algunos de ellos bajan lo suficiente como para que empiece a tener afectación pancreática. De hecho, el CFTR, o la mutación CFTR en heterocigotos, es un factor de riesgos para pancreatitis idiopáticas. O sea, las que no son directamente así como heredadas en el sentido estricto, de una forma mendeliana. De hecho, aproximadamente se calcula que de los que tienen pancreatitis, un porcentaje muy alto, incluso en algunos estudios 20 o 30%, son personas que son portadores, mientras que solo 1 de cada 25, 1 de cada 50, o los que decía en Galicia, son portadores. Tú vas al grupo de personas que tienen pancreatitis y 1 de cada 3, 1 de cada 4 tiene mutaciones en CFTR. Como tal. Le está predisponiendo. Normalmente necesitará algún otro factor de riesgo, como tal. Después están los genes responsables de pancreatitis genéticas, o sea, pancreatitis hereditarias, tipo el trisinógeno catiónico, PRSS1, etcétera, que son ya per se que necesitas tener las mutaciones para producir la enfermedad. Una pregunta para Cristina. Lo que comentaste antes de los medicamentos, ¿no? Los padres que tenemos así niños afectados por la enfermedad, en este caso mi hija que tiene ya 13 años, las dudas que te quería preguntar era sobre si vamos a pedir ahora el Symkevi, ¿sabes? ¿Qué tipo de efectos secundarios tenemos que estar atentos a o esperar que se puedan producir, ¿sabes? En este caso. El Symkevi está compuesto por una parte por tezacaftor y por otra parte por ivacaftor, así que tenemos que traernos también las indicaciones que nos dicen del ivacaftor, ¿no? Entonces, recomendación de hacer una revisión oftalmológica antes de empezar con el tratamiento y una revisión oftalmológica por lo menos anual.
evaluar las transaminasas durante el primer año cada 3 meses y luego una vez al año, y cuando se toma el alimento, tomarlo sobre todo con grasas para que se mejore la absorción de este fármaco. Luego hay que tener un poco cuidado con una cosa que dijo Marc, que es que no nos podemos olvidar que es un fármaco que se metaboliza por el hígado, y hay muchos de los tratamientos que vamos a tomar que se van a metabolizar también por el hígado, que pueden aumentar el efecto del fármaco o disminuirlo. Entonces hay que revisar un poquito el resto de fármacos que se estén tomando para ver que no se potencie o se inhiba la acción del Symkevi. En principio no sería para dejar de tomarlo, sería si ves que aumentan esos niveles o bajan, Claro. para regular la dosis, ¿no? Y para vigilar las transaminasas. O sea, hay que ir vigilando cómo va a estar la función del hígado. Entonces, cada 3 meses ir pidiendo una analítica para ver cómo está respondiendo ese hígado al tratamiento. Hola, yo quería preguntar a Cristina y a Francisco. Teniendo fibrosis quística, con ya conocidas las mutaciones que tienes y teniendo una afectación pulmonar, ¿por qué no tienes afectación, por ejemplo, a nivel hepático o pancreático? Como es mi caso, por ejemplo. Claro, como dijimos, depende un poquito, aparte de los factores ambientales, la presencia de genes modificadores, de la cantidad de CFTR que tengas. Mientras que para pancreatitis aparece ya con que tengas un 10% de la proteína, el cloro en sudor y las alteraciones pulmonares aparecen cuando el defecto de CFTR está por debajo del 4,5%, mientras que la afectación pancreática afecta cuando cae muchísimo más, al 1%. Entonces, puedes tener afectación pulmonar sin llegar a tener afectación pancreática porque tú estás en unos niveles de 4,5% y no bajas al 1%. Pero puedes llegar a desarrollarlo con el tiempo. ¿O? Hay que hacer vigilancia, efectivamente. De hecho, es un factor de riesgo y tenemos que tener en cuenta, pues, hacer los test de sobrecarga de glucosa para ver cómo va, para que no se desarrolle diabetes, vigilar la elastasa fecal para ver cómo va a estar funcionando la afectación pancreática. Hay que tener vigilancia. Por eso estamos intentando que se impliquen los compañeros de otros servicios, porque es una enfermedad que, por mucho que afecte sobre todo a pulmón, también tenemos otras implicaciones que tenemos que tener controladas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí un par de preguntas. Una es para Francisco. Comentabas de que estabais haciendo un estudio para aquellas personas que no tienen conocida una de las mutaciones o ambas, ¿no? Y que sin embargo tienen sintomatología de fibrosis quística. Nuestra pregunta desde la asociación es cómo tienen que hacer o cómo tenemos que dirigir a las personas que nos llamen desde la asociación preguntando por este programa para poder entrar en ese programa. Únicamente tienen que dirigirse a cualquier facultativo, es decir, a través de cualquier hospital de Galicia, cualquier centro de salud, y remitirnos una muestra. Si por alguna razón especial tuvieran que o quisieran acceder al laboratorio, pues también podríamos pinchar y hacer. Simplemente lo que necesitamos es una muestra de sangre para lo que es la analítica. Y nada más. Y por supuesto, firmar una serie de papeles, bueno, los consentimientos, etcétera. Pero no tiene, quiero decir, el programa está completamente abierto, es decir, cualquier persona que resida en Galicia, que esté dentro de, vamos, que pueda acceder al servicio público de salud, que nos remita la muestra. Perfecto. Desde Santiago nos mandaron un email a todos los responsables de las unidades así de Galicia, sabiendo de la asistencia de este programa, por si teníamos dudas con algún paciente que lo remitiéramos. Vale, perfecto, no, porque desde la asociación no teníamos esa información y por eso me interesa. De hecho, aún empezó este mes, quiero decir que aún no ha llegado. Hubo alguna profesional que nos comentaba que nos habían mandado y todavía no nos ha llegado la muestra, pero contamos con, vamos, no sé qué comentaba, es que había unos cuantos, una diapositiva que tenías tú, que había un grupito de pacientes desconocidos, pues sí. Esos y algunos son podríamos hacerlo. Sí, pero aunque a ellos igual puedes decir lo que importa, entre comillas,
además del efecto que puedas tener en el paciente, es tener ese conocimiento, es decir, recabar y tener controlado lo que es toda la población de nuestra comunidad, para efectos oportunos. Muchas gracias. Y otra pregunta que es una preocupación con todo esto que es novedoso para todos, ¿no? Que es en la introducción de estos nuevos medicamentos. Se está hablando y Mar enseñó también lo que es el Valtermed y todos esos parámetros con los que se va a decir si el paciente es respondedor, no respondedor. Y se comentaba de que, si no es respondedor, pues no se va a poder pagar ese medicamento. Desde la asociación, desde la federación, hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio de Sanidad. Hemos incidido muchísimo en que el sistema tiene que ser sostenible, pero que el sistema también tiene que dejar actuar a los profesionales. Y que si un parámetro indica que en el Valtermed ese parámetro va a decir que es no respondedor y que eso va a implicar unas condiciones económicas o un acuerdo económico con el laboratorio, me parece muy bien y creo que los diferentes profesionales que están aquí pensarán algo parecido a lo que voy a decir, pero yo creo que la responsabilidad de retirar ese fármaco depende del profesional que está viendo no solo ese parámetro, sino todo lo que rodea a ese paciente, ¿no? Porque a lo mejor el BEMS o una exacerbación en ese paso de control administrativo, financiero, como lo queramos llamar, no repercute en lo que va a darle a esa persona en otros parámetros que no se están contemplando. Entonces, es la incertidumbre, la duda, que yo creo que la tengo yo, creo que la tienen más personas e incluso no sé si vosotros. Tienes toda la razón, pero lo único es que no ocurre ese caso clínico, no se incluiría en ese modelo de financiación y yo entiendo que si luego el facultativo responsable y todo indica que se puede beneficiar de reiniciar el tratamiento, se solicitaría por otra vía, entiendo yo, lógicamente. Lo único que no reintegran el... Claro, eso también fue una de nuestras preocupaciones cuando nos comentaron lo del sistema del Valtermed y decir lo que era el pago por resultados, que nos dijeron que, claro, si al paciente le caía el BEMS en un 5% o el año previo no había tenido una exacerbación grave y este año lo tenía, pues que ese fármaco no iba a estar financiado. Mi pregunta es si ese fármaco no va a estar financiado, pero se le va a seguir dando o directamente se le va a retirar, porque si a lo mejor los parámetros que estamos midiendo son solo exacerbaciones y BEMS y sin embargo hemos demostrado mejora de la calidad de vida, mejora del índice de masa corporal, mejora de otros parámetros funcionales que no sea el BEMS, hacerle una oscilometría y que mejoren o un LCI y que mejoren, un cambio en el feno, o sea, otros parámetros que quizá son más sensibles para pacientes con fibrosis quística pero que no se hayan medido en los ensayos clínicos. Si demostramos que mejoran otras cosas pero no en las que se ha acordado, no sabemos muy bien todavía qué va a pasar. Pero además hay otra cuestión, por ejemplo, puede ser que no responda a estos autorizados, pero luego se pueda intentar con la triple terapia. Esta es otra cuestión que está sin resolver. O incluso se podría solicitar por una vía excepcional, que en medicamentos extranjeros figura disponible. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Alberto Fernández Villar, soy el jefe de servicio de neumología. Felicitaros a todos por vuestras ponencias en una mesa tan miscelánea que se han hablado de aspectos tanto y me encanta también el debate y creo que habéis abierto una línea importante para hablar. Yo entiendo, en mi experiencia de gestión ya de unos cuantos años, casi 10, que en esto normalmente las autoridades sanitarias son muy sensibles a la opinión del clínico. Pensad que hay que poner unos elementos medibles con una medición que es la exacerbación grave en patología respiratoria se define por la necesidad de ingreso y la necesidad de ingreso varía muchísimo en función del centro. Nosotros que tenemos hospital de día ingresamos muchos menos pacientes porque los utilizamos a través del hospital de día que otros servicios, otros de neumología de la misma comunidad que no tienen hospital de día, por ejemplo. O depende quién haga el ingreso. Un profesional de urgencias con una formación más general ingresa un paciente leve que
nosotros los neumólogos, con una formación mucho más específica y con posibilidad de agilizar una continuidad asistencial al día siguiente en el hospital de día o en la consulta, probablemente tal. Yo mismo, probablemente a un paciente con fibrosis quística en urgencias, con un cuadro infeccioso agudo, pues tendría más dificultades de manejo y sería más reservista y sería más conservador y igual lo ingresaría. Y Cristina Ramos, que maneja todos los días los pacientes, ve sus complicaciones, los conoce, no solo de una actuación puntual, probablemente no. Entonces, en esto la Administración es consciente de esto. Imaginaros un paciente con una fibrosis quística que es enferma de gripe y a lo mejor lo ingresas y también incluyes como agudización, pero verdaderamente hay una causa alternativa al cuadro gripal que no es un empeoramiento de su enfermedad, es un epifenómeno que sucede. No es que vuelva a tener una colonización masiva por una bacteria, es una gripe. Y no deja de ser una exacerbación, por los criterios definitorios sí. Con lo cual yo creo que hay que estar tranquilos. Entiendo, por lo que yo he leído del tema, que es una cuestión de negociación con tal. Si hay un deterioro claro, tal. Si tienes una respuesta alternativa a ese deterioro. La función pulmonar, una caída del 5% no es nada. Es la variabilidad que admitimos entre dos espirometrías realizadas en el mismo día. Yo ahora soplo dentro de 5 minutos y puedo tener hasta un 5%. ¿Cómo puedes usar ese criterio? Si tú lo usas y lo razonas, yo entiendo que debéis de estar moderadamente tranquilos o bastante tranquilos que el criterio clínico, por lo menos lo que me consta en la comunidad gallega, se va a oír y tenemos fuerza y sé que nos escuchan para tomar estas decisiones y no va a haber mediciones arbitrarias de retirarle un fármaco a un paciente donde veamos tal. Otra cosa es que la función pulmonar caiga un 20%, siga exacerbándose igual, las bacterias sigan lo mismo, la situación clínica. Obviamente tenemos que también pensar en la sostenibilidad, porque pensar, y esto es muy importante, y es muy importante que también los pacientes y los familiares lo tengamos en cuenta, que el presupuesto es único y lo que no malgastemos en un sitio lo vamos a poner en otro y se beneficiarán otros pacientes. Pero tendrá que haber un verdadero deterioro, una clara falta de eficacia del fármaco manifiesta para que un clínico le retire un fármaco en una enfermedad tan gravosa, tan importante y en la que tenemos que trabajar todos como es la fibrosis quística. Yo quería hacer un comentario por lo que dijo Mar antes de lo de la triple terapia, que había una vía de petición. La vía que está abierta ahora es la vía MyMaps, que es de uso compasivo. Los pacientes que están en lista de trasplante o que tienen un BEMS menos del 40%, nosotros hemos pedido uno por esa vía, pero estamos pendientes de autorización. Entonces, la manera que tenemos ahora de pedirla es en esos pacientes que son portadores de un alelo F508, ya sea en hetero o en homocigosis, que están muy deteriorados. Vale, y bueno, para... ¿Sí? Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta era para Manuel. Sí. A ver, tengo una niña de 2 años y me preocupa el aspecto, lo físico. Hacia lo físico no tengo nada que hacer, solo confiar en mis médicos y en los tratamientos que hay, en la fisio, en la alimentación. Pero lo que me preocupa como madre es en cómo puedo educarla, cómo puedo ayudar para que realmente la enfermedad no sea el centro de su vida, cómo hacerla fuerte para que el día de mañana realmente no tenga esos problemas que puede haber de depresión, de cansancio, de fatiga, Eso es lo que realmente me preocupa, hacer una persona fuerte y libre aunque tenga fibrosis quística. Si me puede dar algún consejo, algún detalle de cómo poder hacerlo. Mira, básicamente si te preocupa esto es porque lo vas a hacer muy bien. Y te lo digo ya no como psicólogo, sino como la experiencia que mi esposa y yo hemos tenido con nuestro hijo, con la enfermedad, síndrome de Lowe, también muy compleja. Yo creo que es una combinación entre el consejo médico, obviamente, y sobre todo te diría, antes hablaba de centrarte en lo positivo. Céntrate siempre, nosotros también lo intentábamos, en lo que sí que hay. Hay cosas que a lo mejor, pues bueno, no sé, la evolución de la enfermedad en cada caso, no soy especialista como ellos, pero sí que sé que hay algunas enfermedades que por definición tienen una serie de hándicaps para tener una vida. Pero bueno, la vida es mucho más que una enfermedad. Pasamos mucho más tiempo fuera del hospital
que en el hospital. Se hacen eventos como este y son importantísimos, pero es una parte de la vida es lo que pasa fuera del hospital también, es una parte, ¿no? Porque benditos sean médicos y profesionales, enfermería, que están aquí machacando, pero al final la vida es lo que pasa. Yo creo que simplemente es, no te angusties, no nos angustiemos por eso, va fluyendo, y simplemente que tengas esa sensibilidad por lo que has dicho, yo creo que lo vas a hacer. Trátala como lo que es tu hija, y tu hija es mucho más que una paciente de fibrosis quística, que son las etiquetas que aquí en el sistema sanitario es obvio que se tengan que utilizar, ¿no? Pero que es una niña más. O sea que el que te esté preocupando para mí es un gran indicador de que la cosa va a ir súper bien. Luego hablamos si quieres. Bueno, yo un inciso, porque bueno, yo creo que desde el punto de vista de padre también, esa pregunta también me la hice en su momento, y yo creo que lo que tenemos que pensar todos es en que todos tenemos algún defecto genético al que no le hemos puesto nombre, y todos nos van a llevar al mismo sitio. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay algunos defectos genéticos que se manifiestan tan rápido que pues nos repercuten en lo que es el planning, que él decía muy bien, ¿no? Que Manuel decía muy bien, de cómo nos programamos todos de qué voy a hacer en mi vida, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener un trabajo tal, voy a vivir en no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, cuando nos pasa una enfermedad como esta, nos rompe, nos destroza todo el ambiente, y eso al final es lo que te pone los pies en la tierra y te dice, mira, todos vamos a ir al mismo sitio. Ahora tenemos que aprender a vivir ahora y de la mejor manera posible. Entonces, que tenemos que preocuparnos por la fibrosis quística y que no nos tenemos que olvidar de que nuestra hija o nuestro hijo tiene fibrosis quística, sí. Que esa enfermedad le va a supeditar en el futuro, sí. Vamos a enseñarle, vamos a darle las herramientas para que empiecen a trabajar y que no pongan por delante la fibrosis quística. O sea, que no sean unas personas con fibrosis quística, sino que la fibrosis quística vaya con ellos durante el camino y que la acompañe, pero nada más. O sea, hay enfermedades a día de hoy que tenemos totalmente interiorizadas que no le damos la importancia de, tiene fibrosis quística, ¿no? Pues, tiene diabetes. Lo ves y tú socialmente dices, bueno, vale, te pinchas, te tomas un tratamiento, tienes hipertensión, tienes pastillas, tienes que hacer dieta. Pues esto es lo mismo. Vale que es una enfermedad grave, de difícil manejo, pero queda ahí. Tenemos que aprender a trasladarlo, dar un paso más y hacer que acompañe a la persona. Sí, pero ¿cómo haces que eso sea así, que fluya en tu casa? Vale, pues. ¿Cómo haces un entorno? Porque lo ves, lo lees, sí sabes cómo se hace, pero a la hora de la verdad la teoría es una cosa y la práctica es otra. Sí, básicamente es totalmente cierto. Yo te diría que no pienses, cuando se trabaja en este tema de los hábitos, se pide siempre a la gente que no haga peticiones tipo quiero estar bien o quiero hacer más ejercicio o es tú misma ese ejercicio, y si quieres te ayudaré, luego intercambiamos correos y te ayudaré a hacerlo online. Porque he acabado ahora un cursito con estudiantes muchos psicólogos además de la UOC, y les ha gustado mucho, y es básicamente es lo que los americanos llaman crispify, es como cortar, ¿no? Es como hacer pequeños hábitos. Tú tienes una preocupación que es una aspiración, que es que esté bien, que todo esté bien, que sea, pero eso tenemos que hacer el ejercicio de ceñirlo a tiempo y espacio. ¿Qué quieres que pase estas Navidades? ¿Qué quieres que pase hoy cuando llegues a casa? Es un ejercicio duro, pero se tiene que hacer. Son esos pequeños hábitos, esas pequeñas celebraciones. Por ejemplo, para que esté mejor, te dice la doctora que tienes que hacer X ejercicios. Bien, pues objetivo, hábito, hacer ese ejercicio cada día. Seguramente a ti no te va a hacer falta mucha motivación, porque ya os veo que estáis súper motivados para el tema. Vale, pues ese pequeño hábito. Entonces te diría 3 cosas. Si el hábito es, por ejemplo, hacer 3 soplos por un ejercicio de fisioterapia, pues hacer esos 3 soplos justo a la misma hora, al mismo momento. Hay quien lo asocia, por ejemplo, a cuando llega a casa por la tarde y la primera vez que le da la luz se acuerda de que tiene que hacer el hábito que le hayan indicado. Entonces asocias eso, lo haces, y luego algo que es muy importante también, que suena de ver un poco espiritual, pero no lo es nada, celebrarlo, celebrar el día a día.
¿Sabéis por qué funciona Instagram, Twitter y tal? Porque nos da placer. Nos da pequeñas descargas que van a nuestros núcleos del placer. Y entonces, ¿qué es lo que dice el profesor Fogg de Stanford? Dice, cuando hagas algo, asócialo a algo que hagas cada día, cada vez que llegue a casa dejo las llaves, cada vez que tal hago el ejercicio, porque eso es lo que tú aquí y ahora puedes controlar. No puedes controlar ni tú ni nadie lo que va a pasar ni en 5 ni en 10 años. No lo podemos controlar. Nos encantaría, pero no podemos. Lo que tú puedes controlar es tu día a día. Lo que vas a hacer exactamente cuando llegas a casa, con lo cual hay quien se establece un hábito, 10, 12 hábitos, yo empezaría por 3 y a partir de ese momento diría 3 hábitos. Cuando llego a casa voy a hacer este ejercicio. Eso hará que lo hagas con tu niña a la misma hora, al mismo momento, además sigues a rajatabla la adherencia terapéutica, la prescripción y luego, ¿sabes qué? Celébralo, que es lo que nos he dicho, pero que es para mí lo más importante, se me ha pasado completamente, de obvio que es, celébralo. ¿Qué hace Rafa Nadal cuando cuela una bola? ¿Qué hacen? Hacen, esto no es, eso está también preparado, esto no es, al principio sale solo y luego está absolutamente preparado. Bien, lo hice. ¿Sabéis que hay una emoción que nadie ha puesto nombre y que ahora ahí en Stanford están trabajando muy intensamente y ya le han puesto nombre? Se llama shine, brillar. Es como algo que tú quieres hacer, que es importante para ti y que vas a tener una recompensa social por hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando consigues aprobar un examen, que te ha costado, que es importante para ti, que además, yo qué sé, te permite una plaza de MIR o de acabar la carrera o de algo. Entonces es cuando esa satisfacción, la emoción, no se sabía muy bien cuál era, estaban ahí discutiendo. No es alegría, es algo más que alegría. Es un sentimiento profundo. Ni siquiera, pues ese shine hay que trabajarlo cada día. Celébralo, decir, bien, otro día más que hemos hecho lo que poquito a poco va a ir dando pasos. ¿Sabéis por qué funciona eso? Pues hay quien dice, esto de los pequeños hábitos, esto no va a poder ser. Pues sí que es. ¿Cómo creéis que funcionan los malos hábitos? Alguien dice, oye, a partir de ahora voy a fumar un paquete de tabaco diario, mañana soy fumador, venga, de Celta, sin filtro. No. Alguien fuma un poquito, una calada, luego un cigarro, luego va subiendo. Ahí hay un efecto de adicción a la nicotina, pero también funciona para otras cosas, como la adicción al móvil, por ejemplo. Y los buenos hábitos exactamente lo mismo. Hoy corro, yo te diría, ¿quieres correr un maratón? Vale, anda 3 minutos. 3 minutos, solo te pido 3 minutos, celébralo, 3 minutos, celébralo, lo vas haciendo cada día y al final 3 minutos van a ser pocos para ti, es una escala. Eso es uno de los secretos que nos explica siempre, pero ¿cómo creéis que alguien que ha empezado a correr, que pesaba 100 kilos y corre una maratón al cabo de 1 año y medio, espero que con supervisión médica, pero corre una maratón al cabo de un tiempo, ¿cómo lo hacen? Por esas pequeñas celebraciones. Bien, lo hice, conseguí tal, ahora una carrera de 10, ahora una carrera de media maratón, ahora una maratón. Pues esas pequeñas cosas, como decía Juan Antonio, céntrate en el día a día y celebra los pequeños pasos y márcate objetivos muy a corto plazo. Está bien pensar muy a largo, pero, y yo con esto acabo ya esta segunda disertación, perdonad, es que eso es una broma, ¿no? Pero dicen aquello de que, al fin y al cabo, la salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno en nadie. Bueno, muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda más, se las podéis hacer en el café, porque si no se nos echa todo encima. Quiero daros las gracias a los 4 y os vamos a dar un detalle para que os acordéis de este día. Muchísimas gracias. Bueno, pues a tomar el café, que ya son horas.